Para ahondar en el análisis de este tema, vamos a establecer el contacto directo y vamos a saludar a una protagonista del debate. Representa al PRO por la provincia de Santa Fe. Diputada nacional Germana Figueroa Casas, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Raúl Graneros la saluda. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es la primera mirada de este presupuesto 2023 que aprobó la Cámara de Diputados? Bueno, la primera mirada que uno hace cuando mira, ¿no?, el presupuesto es las variables macroeconómicas que tiene el presupuesto, porque, claro, uno dice, ¿qué me importa el presupuesto? Digo, los que están escuchando, a lo mejor, dice, no, primero es un pronóstico, porque el Estado se planta y dice, a ver, bueno, yo creo que tanta va a ser la inflación, que tanto va a ser el dólar, que tanto va a crecer la Argentina, y en base a eso calcula, por ejemplo, cuánto van a entrar de recursos, cuándo de cada impuesto que la gente va a pagar, y también qué gastos va a realizar. Y ahí vemos cuál es el plan del gobierno, qué es lo que está viendo. Entonces, en este presupuesto precisamente hay algo que no era habitual en un presupuesto kirchnerista, hay baja de gastos. Hay un intento de reducir el déficit. Pero también hay, entre esas variables macroeconómicas, hay una presunción de una inflación del 60%. Y eso fue una de las primeras alarmas que se dispararon, ¿no? Porque si uno ve las encuestas del mercado, plantean para el año que viene un 90% de inflación. Entonces, nuestra duda es, ¿habrá un plan para bajar la inflación del cual todavía no nos hemos enterado porque no se ha mostrado? Entonces, ¿qué pasa cuando uno pone muy baja la inflación en el presupuesto? Y puede pasar que se imagine que el IVA va a ser una cantidad y después, como hay inflación, el IVA es más alto. Y entonces, ¿qué pasa? Le aparecen fondos al Ejecutivo que los podría aplicar a lo que quiera. Por eso pedimos, fue uno de los primeros pedidos y se aceptó, poner una cláusula por la cual, si se exceden un 10% la inflación o los ingresos proyectados, no puede aplicarlos por DNU. Tiene que venir al Congreso para reformular los gastos y decidir el Congreso, que es el que tiene la potestad, a autorizar en qué se va a gastar. Es la subejecución de recursos de lo que estamos hablando. Claro, sería, más que subejecución, sería subcálculo, calcular de menos para después tener más. Efectivamente. Y a partir de esto, ese fue una de las alarmas. Una de las alarmas, claro, fue el tema inflacionario. Y después hubo cambios de último momento que ahí sí generaron un clima de máxima tensión entre oficialismo y oposición. Las 40 modificaciones impulsadas cuando ya el dictamen estaba suscripto. Claro, porque, digamos, había sido, la verdad que yo comparo, yo soy diputada desde diciembre del año pasado, así que viví un presupuesto aparte de este, y el ambiente fue totalmente distinto, mucho mejor, con más explicaciones, no todas las que uno querría, porque yo le pregunté alguna cosa al presidente del Banco Central y no me contestó, pero digamos, otra forma de relacionarnos más abiertos, vinieron muchos ministros y secretarios, entonces uno se estaba como predisponiendo a tratar de acompañar, porque, a ver, el que está gobernando fue elegido por mayoría, y el presupuesto es la expresión de lo que quiere hacer. Ahora, a lo mejor uno es gobierno y quiere invertir más el gasto público en otra cosa, digamos, pero no trata de respetar eso. Pero hay límites. Los límites son, digamos, que se puedan mal usar los gastos. El límite es lo que se mete extra dentro de la ley de presupuesto, que no debería estar ahí. Pasa en todo el mundo, en nuestro país viene pasando desde hace muchísimo, pero esta vez, adentro del presupuesto, antes de agregar los 30 artículos, ya había muchas cosas que no nos cerraban que estén adentro de la ley. Por ejemplo, blanqueos, por ejemplo, modificaciones impositivas, pero el jueves empezaron a leer nuevos artículos que iban a incorporar, que recién nos los dieron el viernes a la tarde y luego una modificación el sábado. Entonces, con muy poco tiempo, con temas que
que había que tener información porque nuevos impuestos, modificaciones hasta para que después incluso fueron para atrás, pero había modificaciones en el IVA, en impuestos internos, en ganancias, en el código minero, o sea, de golpe se transformó, yo le digo, una ensalada enorme de cosas que hacen que uno ya lo mire con desconfianza el presupuesto. Y a partir de allí el clima de tensión fue escalando cuando leyeron el artículo 100 que hablaba de impulsar el pago de ganancias a los integrantes del Poder Judicial. Algo que ni se había planteado en las reuniones previas, no se había hablado, y además hay algo instalado de que los jueces no pagan ganancias. Los jueces pagan ganancias desde el gobierno de Cambiemos. En ese gobierno, nuestro gobierno, se impulsó una ley a partir de la cual todos los que ingresaran al Poder Judicial desde 2017 iban a pagar. ¿Y por qué eso? ¿Porque uno quiere dar privilegios? No, es porque la Constitución hay dos artículos que se chocan. Uno es la igualdad, que es el principio ante las cargas públicas, y el otro, la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. Entonces, siempre se había evitado, había habido acordadas, porque claro, los jueces son los que opinan sobre esto, ¿no? Y son los que juzgan. Entonces, estaban amparados y no pagaban ganancias. ¿Qué se hizo? El problema, desde 2017 en adelante, estaba teniendo una solución. Ahora, al meterlo así, indespectivamente, sin saber cuántos jueces estaban pagando, sin saber si iba a hacer consultas como se hace muchas veces cuando uno modifica leyes, que se invita a juristas a dar opinión, incluso al propio Poder Judicial. No se puede imponer esto de un día para otro, porque sale un amparo y retrocedemos más de lo que estamos, que ahora hay jueces que están pagando y en el futuro van a seguir pagando. Por eso, muchos, te diría, izquierda, derecha, nosotros en el centro, incluso hubo del oficialismo diputados que votamos en contra de esto, no porque no querramos que paguen, pero porque está en la Constitución. Lo concreto es que el tema no pasó en la Cámara de Diputados luego de la presencia de magistrados en el Congreso el día anterior a la sesión, una reunión pautada precisamente de la Asociación de Magistrados con la titular del Senado, Cristina Kirchner, que finalmente no se hizo, ya que no se aprobó en diputados, no había que esperar un debate en el Senado. Pero hubo otro tema que también no pasó y fue el tema de las retenciones. ¿Podemos contarles a los oyentes qué establecía este artículo que se proponía? Sí, lo que hacía este artículo era reflotar, o sea, permitir, vamos a retroceder en el tiempo. El año pasado vencía, o sea, a fin de 2021, vencía la potestad de aumentar las retenciones con unos topes que se había fijado. Al no aprobarse el presupuesto, esa potestad cayó. Entonces ahora la pidieron de nuevo. Pero ¿qué pasa? Los porcentajes eran porcentajes que nosotros no habíamos acompañado, había habido una suba de retenciones, pero además, por ejemplo, el trigo y el maíz, que ahora están en el 12, podían estar en el 15. La carne podía llegar hasta el 33, o sea, los topes eran más altos de los que están ahora. Nosotros no queremos que haya aumento de retenciones, al contrario, creemos que hay que bajarlas. Ni siquiera nosotros planteamos, por ejemplo, la potestad de poder ir bajándolas en el tiempo, se negaron a todo y nuevamente perdieron y no pudieron tener esta posibilidad de aumentar las retenciones. Lo que sí prosperó un proyecto tendiente a aumentar las tasas, una tasa a los tickets aéreos. Sí, y también impuestos internos, posibilidad de aumentar impuestos internos a los productos electrónicos. Los dos tuvieron votos para salir. La tasa no es una tasa alta, pero
no podemos tener más tasas sobre los pasajes. Cuando uno compra un ticket aéreo, paga más casi de impuestos que de pasaje. Hay casos en que es muchísimo más lo que se paga de impuestos. Entonces, en un país que tiene la extensión que tiene el nuestro, donde la verdad que un logro del gobierno nuestro había sido que gente que nunca había bajado en avión empezara a viajar, que se desarrollara todas las digamos, distintos lugares, aeropuertos y lugares para visitar. O sea, esto que se habló de la revolución de los aviones, vamos a recargar. Más allá de que, además, nosotros tenemos el compromiso de no aumentar impuestos, y acá, a los 169 impuestos que se mencionan muchas veces, agregaron uno nuevo. Y a partir de allí, las especulaciones, porque perdió la oposición por un voto. Sí. Fue por un voto, la verdad que entonces uno empieza a hacer el poroteo, como le dicen, empezar a ver. La verdad que fue una lástima porque era una oportunidad. Nosotros estamos muy cerca, no podemos solos, pero con otros partidos sí llegamos a hacer modificaciones. Entonces, es muy importante la votación, así, para la gente que no entiende. Primero se hizo una votación en general, donde nosotros nos abstuvimos de votar. Luego se va artículo por artículo, y en esta ley ensalada, como yo le decía, con todos estos parches y todo, es muy importante cómo se vota cada artículo, porque ahí es donde están las distorsiones, ahí es donde están las ventajas, por ejemplo, para los camioneros, que también se aprobó. O sea, es muy importante ir artículo por artículo prestando atención, leyendo qué hay adentro para estar seguros de lo que uno vota y tratar de que, digamos, de generar el mínimo impacto contrario, digamos, negativo, sino tratar de buscar un buen impacto hacia la gente. Y no se logró. Salvo, como digo, las retenciones sí, eso fue muy bueno, el tema de los jueces, que es algo que, como les decía, no se puede imponer sin cumplir con todo lo que, con los análisis que corresponden, porque puede ser contraproducente. Y todas las miradas apuntaron al bloque Libertad Avanza, que tiene como presidente a Javier Milei, quien sugestivamente se ausentó en el momento de votar esta iniciativa, y él dijo mediante un comunicado que solo participan de las votaciones en general. ¿Le satisfizo esta explicación? Bueno, la verdad que creemos que uno tiene que hacerse responsable de todas las votaciones, ¿no? No basta, uno querría, es difícil explicar a lo mejor a la gente que está escuchando, yo voto en contra, entonces me voy, no, porque uno a lo mejor no logró toda la voluntad para el general, pero sí uno podría haber bajado. Bueno, la demostración está en lo que pasó. No, ese nos parece que no es el camino es estar. Además, fue muy contrastante con Camila Crescimbeni, ¿no? La diputada que ya había ido embarazada con mellizos, con un embarazo de riesgo, y ahora habiendo perdido uno de sus hijos y teniendo el otro en neonatología, se presentó y estuvo. Y entonces esas cosas son los contrastes que te muestran entre el compromiso y el no compromiso. Sin dudas, fue muy aplaudida la diputada nacional que pasó por ese terrible momento y que aún lo está pasando, pero dando muestra de responsabilidad por cumplir el deber como legisladora nacional. Estaba cuando otros que también tenían la obligación de estar no lo hicieron. Para el final, diputada, ¿cómo está analizando el actual momento de la Argentina y cómo ve al gobierno del presidente Alberto Fernández? Bueno, con mucha preocupación. Estos niveles de inflación hacen imposible planificar. Yo cuando hablaba con colegas, yo soy contadora, ¿no?, que trabajan en empresas, y hablábamos del presupuesto, decían, se nos está haciendo muy difícil presupuestar en las empresas. Hay mucha incertidumbre, hay problemas en las importaciones, uno no sabe qué va a pasar con el dólar. O sea, realmente
la inflación distorsiona todo y eso hace que se viva mal. ¿Cuáles son los riesgos que están a la vista? ¿Qué es lo más preocupante para el futuro inmediato? Bueno, yo creo que la inflación. Por eso, este presupuesto, con sus fallas, con todo lo que, digamos, a uno no le gusta, porque uno haría algo distinto, al tener cierta moderación, empezar a intentar bajar el déficit, nos parece mejor que quedara esto, digamos, sin autorización y a la deriva de lo que hicieran. Entonces, creo que es, a pesar de que no es el presupuesto que uno querría, es bueno que haya presupuesto. El dato político de la última jornada lo mostró la hora de votar el presupuesto 2023 para la oposición. Juntos por el Cambio votó con 3 posiciones diferentes. La Unión Cívica Radical votó a favor del presupuesto, el PRO se abstuvo y la coalición cívica votó negativamente. En este caso, ¿se justificaba esa postura? Cuando uno va al Congreso, yo ya lo he dicho incluso en el mismo recinto, ¿no? Se enfrenta a dilemas. Nunca es blanco o negro, es difícil, porque en este caso era que el propio, Luciano Laspina, nuestro miembro de Informante, en muchas ocasiones, mientras estábamos en el proceso, planteó acompañar. Entonces, porque, digamos, la voluntad está hacia acompañar. Ahora, la realidad es que después se desvirtuó, que no tomaron todo lo que pedimos, agregaron todo lo que agregaron. Entonces, uno queda en una disyuntiva, porque no es bueno el presupuesto, pero es mejor tenerlo. Entonces, por eso terminamos votando diferente, no porque cada uno trata de encontrar solución a un dilema. Un dilema, yo la otra vez lo busqué en el diccionario, es para poder dar la definición, es elegir entre 2 cosas igualmente malas o 2 cosas igualmente buenas. Si no, no sería dilema. Entonces, no podemos criticar lo que fue haciendo cada uno, porque todo tenía pros y contras. ¿Qué pensó cuando en los últimos días vio al ministro Sergio Massa presentar distintas alternativas, según dijo, para alentar el consumo en la Argentina? El ahora 30, el ahora 42, subir la base imponible del impuesto a las ganancias, 330.000 pesos. Bueno, a ver, al haber inflación, mucha gente estaba pagando ganancias sin estar ganando más. A veces es difícil distinguir entre, digamos, lo nominal, yo recibo más dinero, pero me alcanza para comprar menos, y pago ganancias, aunque me alcance para comprar menos. Entonces, es lógico, pero ese no es el camino. El camino no es emparchar con eso que se inventó de los que ganan hasta tanto no pagan, ahora si gano más entro directamente. Las escalas, que es lo que hace que uno vaya pagando más, que llegan hasta el 35%, están como desvirtuadas por la inflación. Entonces rápidamente un empleado, un profesional, llega al 35%. Entonces, nuevamente, distorsión de la inflación, termina afectando en los impuestos y alguien está pagando mucho más de lo que le correspondería solamente porque parece que gana más, pero en realidad le alcanza para comprar menos. Entonces, no es el camino emparchar, el camino es trabajar la ley, mejorarla. Yo he acompañado un proyecto del diputado Tetaz que planteaba hacer los ajustes cada 3 meses, o sea, buscar soluciones que sean integrales, y no esto de, entonces, si yo me pasé por un poquito por la paritaria, voy a entrar en ganancias, o sea, tratar de buscar soluciones que no sea esta simple parche. Cuando vio la inscripción para el bono de 45.000 pesos en la Argentina, promovido por el gobierno, ¿qué pensó? ¿Es la solución? La verdad que es muy doloroso. Es doloroso el fracaso de años, ¿no? Cada vez se invierte más dinero en la parte de planes sociales o de ayudas, y cada vez hay más
pobreza y sobre todo lo preocupante es la indigencia. Que haya tanta gente que se anote ahí, que no tenga nada, porque para anotarse ahí uno no tiene que tener ninguna ayuda, ni trabajo, ni nada, nos muestra que la Argentina ha perdido tanto la cultura del trabajo y que es tan difícil que se inserte, que realmente la sensación es de dolor, sobre todo. Es la gran apuesta para este gobierno y para los que vendrán, de dar vuelta a la hoja y realmente elegir las prioridades, porque como usted lo dijo, da mucha pena y también da vergüenza de cuántas administraciones en la Argentina no dieron respuesta a tantos millones de argentinos. Es la encuesta más clara, precisa y contundente que tenemos, ¿no?, de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Es muy triste, pero también creo que hay algo que viene cambiando dentro de los argentinos. Ya entendimos que las soluciones mágicas no están, ya entendimos que te aumenten. La otra vez, mira, escuchaba dos chicas en el colectivo hablando, y dos chicas jóvenes, y una le decía a la otra, ¿pero de qué te sirve? Te dan el plan, pero cada vez te alcanza para menos, es mejor trabajar. Hay un cambio que creo que la gente se dio cuenta de que tenemos que volver a lo que hizo la Argentina grande hace 100 años. El trabajo, lo que hicieron nuestros abuelos cuando vinieron, estos inmigrantes que sabían que iban a salir adelante solamente con esfuerzo y trabajo. Si no vamos por ese camino, vamos a seguir fracasando como hemos venido fracasando hace muchísimo. Efectivamente, ojalá que este sea el punto de partida para rectificar lo mucho que hay que rectificar. Diputada nacional Germana Figueroa Casas, representante del PRO por la provincia de Santa Fe, un gran gusto saludarla. Gracias por su tiempo para este contacto directo con AM830 Radio del Pueblo. Muchas gracias y saludos para los oyentes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.